ahora vamos a darle entrada a Alfonso García Calero, que como os comentaba era psicólogo clínico, y espero que nos pueda dar una visión desde su trabajo en primera línea, que sé que están haciendo un trabajo importante en el hospital donde trabaja, en el hospital de aquí de Jerez. Alfonso, cuando tú quieras. Bueno, buenos días a todos, a los demás ponentes, a ti Daniel, y a todos los que nos estáis viendo y escuchando esta mañana. Bueno, si hay algún problema con cómo lo voy haciendo, me comentáis. Como comentaba Daniel, yo soy psicólogo clínico dentro de la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de la UGC de Jerez. En la UGC de Salud Mental de Jerez trabajamos tanto Jerez Capital como la zona de San Lucas y la zona de Sierra, de parte de la Bueno, Sierra de... Alfonso, ¿ha compartido la presentación? Vamos para allá, voy a Ah, compartir. vale, vale, perdona. Claro, más fácil. Bueno, nada, como os comentaba, yo trabajo en salud mental infanto-juvenil en la zona de Jerez y bueno, deciros que en 2016, al hilo del proyecto Euregenas, que parte de la Unión Europea, todas las comunidades autónomas se nos encargó de empezar a trabajar sobre el tema de la detección de conductas suicidas. Entonces pusimos en funcionamiento un grupo de trabajo del que quiero aprovechar para hacer partícipe también y agradecimiento de personas aparte de mí, de este grupo, como están la psicóloga Reyes del equipo de salud mental, Jesús Martínez, que ya no está en esta UGC, pero está en Málaga, que también empezó en su día, en 2016, Alicia Hernández, que estaba en el equipo de salud mental de Jerez, y actualmente tenemos a Isabel Guiomar del equipo de Villamartín y Chelo Lillo, que forma parte del grupo motor en el que se ha iniciado también esto para hacer un poquito más de fuerza en este trabajo, ¿no? Entonces, sin enrollarme más, ¿qué es lo que empezamos a hacer en 2016? Se nos encargó sencillamente crear un grupo de trabajo donde había un objetivo de generar un censo de personas menores de 18 años, que acuden a salud mental por conducta suicida. Conducta suicida conducta en el sentido más amplio, en el que lo solemos utilizar los psicólogos. Es decir, estamos hablando de ideaciones, de ideas de matarse, de planificación o de comportamientos específicos que puedan llevar al suicidio. Luego también se nos encargó que fuéramos generando un contenido con la idea de compartir esta información y sensibilizar a aquellos puntos, aquellos lugares donde veíamos que se daban más este tipo de demandas. Vimos claramente que teníamos que hacer una escala screening pensando en atención primaria, porque nos podíamos comunicar con ellos más fácilmente, y las escalas es algo que los médicos de atención primaria o los pediatras de atención primaria utilizan asiduamente en su trabajo para detección de distintos problemas de salud, y el problema de salud mental es otro tipo de problema de salud más. Y bueno, ¿qué es lo que encontramos? Voy a hacer un poco de abuelo cebolleta en el sentido de que nos vamos a 2017, pero para situaros un poco en el recorrido que hemos ido haciendo hasta llegar al punto actual. Lo que nos hemos encontrado, que voy a minimizar un poco aquí, lo que nos hemos encontrado, bueno, primero seleccionamos de entre todas las opciones de escalas, una escala que ahora os enseñaré, que es una adaptación de un grupo de Navarra que ya habían empezado a trabajar en detección de conducta suicida en menores de 18 años, y que es muy sencilla, por eso nos gustó, que tenía que ser algo relativamente fácil. Hace preguntas inicialmente cerradas, tipo sí, no, en cuanto a la detección de si la persona adolescente con la que estás hablando se ha planteado la idea de querer morirse, si ha planteado cómo lo haría, etcétera, pero luego ya abre un poco cómo lo harías, ¿no? O concretamente a qué te estás refiriendo, ¿no? Entonces, es también las preguntas de la escala también sirven un poco
poder orientar un poco cómo hacer una entrevista a una persona, ¿no? Que ahora veremos qué cosas se recomiendan hacer o qué no hacer cuando uno tiene delante una persona joven con conductas de riesgo de suicidio. Y luego una cosa muy interesante es que detectamos que había dos puntos calientes, es decir, aunque las escalas las cumplimentábamos inicialmente en salud mental, no había sido allí donde se había detectado. Nosotros podíamos tener a la persona en consulta, pero inicialmente esta persona joven lo había dicho en el instituto, por ejemplo, al orientador, o lo había dicho su madre o sus padres al médico de cabecera. Es decir, que no había sido en salud mental donde se había detectado, ni mucho menos, y que por tanto, si queremos detectar este tipo de comportamientos para adelantarnos a que no pueda, a que lo que todos queremos, que no llegue a producirse una conducta de suicidio, teníamos que ir donde realmente se estaba dando la demanda, donde realmente había surgido. Y eso era, en muchas ocasiones, en atención primaria, en la consulta de atención primaria, ya sea el pediatra menor de 14 años o de 14 a 18 años en el médico de cabecera, podían haber ido los padres o podía haber ido uno de los padres acompañando al joven, que eso sucede a veces, o podía haber sucedido en el contexto del equipo de orientación de secundaria del instituto. Entonces, tenemos que llegar a estas personas. Y eso para nosotros, en la UGC de Jerez, es relativamente sencillo, porque nos podemos aprovechar de una infraestructura previa que ya hay realizada desde hace muchos años, que es lo que nosotros llamamos el espacio de consultoría, que es que un facultativo de salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra, va a uno de los centros de salud y ahí le consultan casos o ve conjuntamente con el médico de cabecera, con el pediatra de atención primaria a una persona, o ellos consultan casos y vemos si tiene sentido que se derive a salud mental o nosotros damos orientaciones o les damos información. Entonces ese espacio de consultoría podemos utilizarlo para que ya nos hablen de personas como tantas otras posibles problemas de salud mental, este también. Y podemos además compartir información que hemos ido elaborando poquito a poco. Ahora os enseñaré alguna información más, aparte de esta escala. Y el tema de las coordinaciones con los equipos de orientación. En algunas de nuestras zonas es más fluida, en otras menos, pero estamos en coordinación con ellos. Esta es la escala a lo que se hacía mención. Esta es la escala SCCR. Es una escala muy sencilla que, como veis, pregunta cosas muy concretas. Si las dos primeras, la respuesta es no. ¿Has deseado estar muerto y no volver a despertar? ¿O has pensado realmente en quitarte la vida? Si la respuesta es no, ya no se hacen las siguientes preguntas. Y a lo que ha ido evolucionando el uso de esta escala es a intentar ver como tres tipos de grado de riesgo: bajo, medio o grave, y en base a eso intentar tomar decisiones. Adelanto esto porque esto es en lo que estamos trabajando este año, de cara a poder, cuando ya hay un riesgo medio, ya poder ver en salud mental, un riesgo alto, ya que tomar algunas decisiones distintas, como podría llegar a implicar un ingreso hospitalario, ¿no? Retrotrayéndome un poquito a las primeras obtenciones que hacíamos, porque si os dais cuenta, algo que va a ir saliendo en la sesión de hoy, en los distintos ponentes, es si ha aumentado el riesgo de suicidio en adolescentes a propósito de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros también tenemos algo que decir al respecto, porque hemos ido recabando datos, aunque también hay que tener en cuenta que implican un sesgo. Los primeros datos que recabamos, como veis, esto era antes de la pandemia, ya veíamos que había esos puntos calientes, que la demanda no surgía, aunque nos lo contaran en salud mental, aquí en salud mental, sino que ya la persona joven ya había empezado a verbalizar ideas autolíticas o había hecho ya una conducta de riesgo suicida, conducta autolítica con sentido de suicidio me refiero, como bien ha diferenciado Daniel en esto, ya lo había hecho previamente en otro sitio. Nos encontramos que esta escala, este protocolo que hacíamos, se lo pasamos más a jóvenes mujeres que a hombres. Esto va en concordancia con algo que también sale en cualquier rango de edad en el tema del suicidio, que hay más conductas
de suicidios que no llegan a ser letales, que no llegan a producir la muerte de la persona en mujeres, mientras que en hombres hay más suicidios consumados. Pues esto lo encontramos también, ya que la escala lo que detecta es el riesgo, lo encontramos más en mujeres, lo pasamos más en mujeres, y lo que además detectamos más casos a partir de los 13 años. Esto también es acorde con la literatura. Hay menos casos de suicidio y de conductas suicidas en 12 años para abajo. Lo que no quiere decir que no haya, pero hay menos. Y ahora vamos a lo interesante que hemos hecho desde entonces. Nos hemos ido reuniendo un par de veces al año, continuando con el censo, en el que ya os adelanto que 2020 fue un año un poco raro porque no teníamos, temporalmente separaron por el tema de las imposibilidades para reunirnos con otros profesionales, a tener que hacerlo online. Entonces, ahí no hubo un flujo de compartir información tan fluida como, por ejemplo, como ha habido en otras ocasiones con los equipos de orientación o a veces con las consultorías. Entonces, tenemos un censo de 2020 donde hay más casos. Llegamos hasta 52, como ahora lo veremos, pero no nos queda muy claro si ha habido un aumento. Y la impresión que nosotros tenemos es que en 2021 sí que se ve más claramente. Una vez que ya se ha retomado el compartir información de forma más fluida con otros profesionales de educación o también de salud, como de atención primaria, tenemos la sensación, hemos terminado de recoger los datos de este año, obviamente, pero que sí que se va a dar un pico de mayor número de conductas de riesgo suicida. Hemos pasado la escala más veces, o la han pasado más veces otros profesionales, porque había ese riesgo, ¿no? ¿Qué más cosas hemos hecho desde entonces? Hemos hecho un tríptico, que os lo enseño, con la idea de llegar a más gente, llegar de manera más sencilla. Al principio dábamos un archivo que era un poco largo y sobre el tema epidemiológico, alertando de este problema, pero lo que nos hemos dado cuenta es que tenemos que estar más accesibles y que el orientador, por ejemplo, que se encuentra con un joven que piensa que puede estar teniendo conductas, que pueda tener una ideación suicida, o que pueda estar teniendo unas ideas más activas, que pueda haberlo planteado o haberlo dicho a algún compañero de clase, cómo poder acercarse a él, cómo poder hablar. Entonces, aquí poníamos un poco qué cosas hacer, qué cosas no hacer, sobre las cosas de qué hacer en el tema de una entrevista con una persona joven con suicidio. Ya os digo que hay que hablarlo abiertamente, hay que preguntar abiertamente. Hay un cierto mito que no es cierto de que no se debe hablar de ciertos temas porque es como que ya la persona los va a tener en la cabeza. En este caso no, hay que preguntar con respeto, pero hay que preguntar. Y preguntar a ver qué cosas ha pensado al respecto. Si ha hecho ya cómo lo iba a hacer, si ha dado ya algún paso en ese sentido, porque eso implica un mayor riesgo, ¿no? Aquí os enseño la otra parte del tríptico. Como veis, es muy sencillo. Lo que tratamos de plasmar simplemente es que va asociado muchas veces a síntomas depresivos, entonces pues que hay que detectar síntomas depresivos. Me ha venido muy bien la charla previa con los vídeos porque ya nos pone un poco en sintonía con las conductas de suicidio van muy asociados a síntomas depresivos. No solamente, pero muchas veces sí. Y que hay unos factores de protección donde sin duda lo más protector es el que la persona pueda compartir esta idea que está teniendo, este plan que está empezando a elaborar en su cabeza como una posible salida a acabar con su sufrimiento. Decimos mucho en salud mental o en los profesionales que atienden a otras personas que cuando podemos ponerle palabras al sufrimiento podemos empezar a hacernos cargo de él. Y ponerle palabras muchas veces utilizamos a los demás como espejo, ¿no? Si lo pensáis, es algo que nos resulta mucho más fácil. Cuando lo hablamos con otros nos podemos más hacer cargo de lo nuestro, ¿no? ¿Qué más cosas hemos hecho desde entonces? Pues lo último que os comentaba. Bueno, tenemos que adaptarnos un poco a las innovaciones que propone el grupo motor, que están proponiendo una escala, la escala mini. A diferencia de lo que os he puesto,
añade algo que yo creo que es muy importante, que ayuda bastante, que son factores de riesgo psicosocial. Es decir, habla de algunos factores que, ojo, si una persona puntúa ya con cierta puntuación un poco alta en las preguntas, que son muy parecidas a los que yo os he enseñado, si además se dan unos factores, se asocia más a conducta de tipo suicida. Entonces afina un poquito más. Y luego un poco cómo actuar, cómo orientar a profesionales de atención primaria, de servicios sociales o de institutos, según la gravedad, ¿no? Esto último, os pongo este ejemplo. Esto es algo que todavía tienen que revisar nuestros jefes, pero la idea sería parecida a esta. Cuando en la escala que os he enseñado primeramente, y ya voy terminando, aparece ya una puntuación un poco alta, una puntuación de 3,5, es decir, ahí ya hay una planificación, el ítem 5 ya habla de si ya has hecho alguna conducta en la orientación, en la dirección de llevar a cabo la conducta suicida, ya has empezado a dar algún paso, ¿no? Conseguir algún material, si lo que te planteas es un suicidio desde un sitio alto, ya has ido a visitar el sitio, por ejemplo. Ya estamos hablando de un riesgo mayor, ¿no? Entonces, esto, ayudándonos de una escala que ya proponía la OMS, son personas que ya deberíamos ver jóvenes en salud mental, y en salud mental ambulatoria ya podemos empezar a plantear un trabajo preventivo y de actuaciones con la familia. Pactar un contrato y crear un plan de seguridad personalizado en el que se pueda hablar con la familia de señales que ellos indiquen de que están volviendo estas ideas de suicidio. Si a través de la consulta hemos conseguido que empiecen a mitigarse. Cómo y cuándo pedir ayuda, que conozcan los recursos de urgencia. Y luego, respecto a las intervenciones psicológicas, aunque no me quiero alargar mucho, no hay demostrada eficacia específicamente en menores, por lo menos, en conductas suicidas. Lo que sí que hay es demostrada eficacia en la intervención psicológica, la intervención de los profesionales de salud mental, en factores de riesgo de vulnerabilidad, es decir, de síntomas que van asociados a esa conducta suicida. Síntomas de desesperanza, propios de depresión, trastornos de pánico que se repiten con mucha frecuencia, con muchas crisis de ansiedad, conductas impulsivas. El tema de la discrepancia de género me parece especialmente importante, por eso lo hemos indicado aquí en los jóvenes, y lo que encontramos es que hay mayores conductas suicidas en personas que están pasando por una etapa en la que tienen mucha ambivalencia o una discrepancia abierta entre su género dado y el que él siente, ¿no? Él o ella siente, ¿no? Entonces, personas que están en que pueden estar en un momento de confusión al respecto o que lo tienen claro, pero se están encontrando con resistencias, por ejemplo, familiares o sociales, ahí puede haber más riesgo de suicidio. Como ya sabemos, temas de acoso o maltrato también son personas que pueden tener mayor riesgo de conducta suicida. Y la opción grupal, que esto es algo, como os comentaba, que está un poco todavía en trabajo, no está cerrado. Cuando hablamos de opción grupal es sobre estos síntomas. En salud mental, o concretamente en nuestra USMI de Jerez, tenemos grupos de trabajo de emociones, de trabajo grupal con adolescentes para la regulación de las emociones, grupos de mindfulness que yo acabo de empezar, como otros, ¿no? Lo que no tenemos o no recomendamos, porque puede ser diatrogénico, el grupo de personas que tienen conductas de suicidio. Eso nos parece que es sacar las cosas de contexto y que no va a ser, la ayuda no pensamos que vaya por ahí, sino sobre los problemas que hay en el trasfondo que han dado lugar a este tipo de comportamientos. Regulación de emociones, tratamiento de grupos para personas con síntomas depresivos, etcétera, habilidades sociales, etcétera. Y en el trabajo que recomendamos puede tener una frecuencia mucho más cercana de otras personas que atendemos, si hay esa gravedad y hay una participación necesaria de enfermería y trabajo social y la posible coordinación. Ya voy terminando, pues ya he pedido mi tiempo. Simplemente, como os comentaba muy por encima, el censo de 2020 va un poco en la línea que ya os comentaba, pero tiene el sesgo de que no hemos tenido un contacto tan fluido con otros profesionales.
Y en el 2021 lo que pensamos es que efectivamente sí que por los primeros datos que hemos empezado a ver, sí que puede haber un pico de, digamos que esta escala donde nos preocupa que una persona joven tenga riesgo de suicidio, la hemos pasado por tantear o por explorar o de cara a una derivación. O sea, de momento nos da la sensación de que la hemos pasado más veces en lo que va de año en comparación con 2020 o con 2019 o con 2018. No sabemos ese pico hasta dónde llega. Cuando acabemos el año lo veremos. Y si se ha dado más en unos sitios que en otros, eso puede estar interesante. Por ejemplo, lo extraño que ha sido para los adolescentes el instituto en el curso 2020-2021, ¿no? En cuanto a horario, etcétera. Y esto de la distancia social, que no es social, sino distancia física, ¿no? Que la han tenido que vivir ellos también. Nuestras actuaciones en el camino que vamos van en la línea de profundizar en esto y en el apoyo a donde estamos viendo que hay una primera línea de actuación, Instituto de Atención Primaria, continuar con este censo e introducirnos en la posvención. La posvención nos estamos refiriendo, lo saco yo ya por si me suena que ya lo ha comentado, ya lo comentó Daniel, pero a riesgo de repetirme, estamos refiriéndonos a, es verdad, sí que lo comento, personas que son los que han tenido una persona cercana que se ha suicidado. Entonces puede haber un menor de edad que se haya suicidado uno de sus padres, eso lo vemos con relativa frecuencia en salud mental, eso digamos que siempre hemos tenido algún caso así de vez en cuando, pero también puede darse de algún amigo o de algún menor de edad el que haya cometido el suicidio. Introducción a la posvención, tenemos muy claro que implica el tema del duelo, que son salud mental, en eso sí que estamos más acostumbrados, pero algo que tenemos que tener en la cabeza los profesionales de salud mental es trabajar en red, es decir, hay otras asociaciones como he puesto ahí Papageno, Alma y Vida, en nuestra zona de Cádiz, que trabajan con población y que nos pueden ayudar cuando a veces no son personas que lleguen a salud mental, pero que podemos orientar a ponerse en contacto con estas asociaciones. Pero el tema de la prevención nos va a llevar a tener que coordinarnos con otras personas, con otros profesionales, con lo cual, bienvenidos sean. Y nada más. Salgo de la presentación y agradecer a todos los que me habéis escuchado y los ruegos y preguntas cuando toque. Muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias, Alfonso, por tu brevedad y por respetar los tiempos. Hay varias preguntas, pero entiendo que va a hablar Luis Fernando y luego ya hay varias preguntas dirigidas directamente a ti, ¿vale? Muy bien.